Madre mía, Kanyaman y Demet Özdemir. ¿En serio seguimos hablando de esto? Pero es que el salseo no para. La gente está que explota, ¿eh? Que si la magia de Demet, que si la rapidez de Kan. ¡Ay, mi madre! ¿Será que Demet tiene un hechizo que se le caduca rapidísimo? Yo, para ser honesta, no creo que sea magia. Esto huele más a estrategia que a polvos de hada. A ver, seamos sinceros. Estos dos paf nos tuvieron a todos pegados a la pantalla. El romance parecía sacado de una telenovela turca de las buenas. Fotos juntos, miraditas, esas entrevistas donde se morreaban con la mirada. Vaya cuadro. Y de repente zas. Como si nada. Uno por un lado, la otra por otro. Adiós, muy buenas. Muchos dicen que Kanyaman es un rompecorazones, que va de flor en flor. Y sí, algo de eso hay. El chico es guapo, carismático y seguro que sabe cómo conquistar. Pero, ¿y Demet? Tampoco se queda atrás, ¿eh? Ella tiene su propio encanto, su forma de ser que atrae. Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más complicado. A ver, ¿qué pasa cuando dos personas muy famosas se juntan? La presión mediática. Todo el mundo pendiente cada paso que dan, cada palabra que dicen. Eso agota, señores. Agota y confunde. Quizás la relación nació en un momento de hype, de cámaras, de esto va a ser un bombazo. Y cuando las cámaras se apagaron, se dieron cuenta de que lo que tenían no era tan sólido como pensaban. Piénsalo bien. La fama de Kan es estratosférica ahora mismo. Le llueven ofertas, proyectos. Está en un momento álgido. Y Demet, pues también tiene su carrera, sus ambiciones. Quizás en ese torbellino, el amor se les quedó pequeño, o se dio cuenta de que no era el momento para una relación seria. O quizás, y esto es lo que me da a mí que pensar, todo fue un plan maestro. Imagínate tú y yo siendo famosos. ¿Qué hacemos para que el mundo hable de nosotros? Pues nos inventamos un romance. Y así, mira, todos pendientes de ellos, de sus idas y venidas. Y cuando ya el interés decae un poco, zas. ¡Ay, que hemos roto! Y así otra vez el salseo. Para mí, no hay magia. Hay mucho calculado. La magia de Demet quizás fue un imán al principio, un wow, esta chica es espectacular. Y la fugacidad de Kan, bueno, puede ser que sea su naturaleza, o que simplemente no le interesaba profundizar más cuando vio que la cosa se ponía seria o que el interés del público era lo que realmente le beneficiaba. ¿Por qué tanto revuelo con que si la magia de ella o la fugacidad de él? Yo creo que la verdad está en el medio. Una atracción fuerte al principio, una conexión que se sintió real para ambos, pero que la presión externa y las propias trayectorias profesionales hicieron que no pudiera prosperar. O quizás, como digo, todo fue un juego mediático para mantenerlos en el ojo del huracán. Piénsalo, ¿cuánto tiempo duraron juntos de verdad? No fue tanto. Justo el tiempo perfecto para crear el drama, el misterio y luego el trágico final. Perfecto para mantenernos enganchados. A mí esto me huele a estrategia de marketing, a esos gestos que te hacen creer en el amor eterno, pero que al final son solo fuegos artificiales. Y ahora que están separados, ¿qué pasa? Pues que todos seguimos hablando de ellos, ¿verdad? Objetivo conseguido. Los medios tienen material, ellos siguen siendo noticia. Genial. Así que la próxima vez que escuches la magia de Demet Özdemir, o la fugacidad de Kanyaman, piensa si no será más bien la audacia del marketing, o la conveniencia de la fama. Yo apuesto por lo segundo. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. La verdad, quién sabe. A mí me encanta ver cómo se manejan estas cosas en el mundo del espectáculo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue un amor de verdad que no pudo con la fama, o todo fue una jugada maestra para seguir dando que hablar?